gustaría iniciar este espacio reiterando nuevamente mi apoyo, como lo hice en este fin de semana, hacia el equipo en un 2x3 y hacia ti, Marta Olivia, por lo que está sucediendo en cuanto al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y bien, al hablar de ética profesional, de una alta exigencia en el trabajo periodístico, de investigaciones con la más alta rigurosidad y de un compromiso muy amplio con la sociedad tamaulipeca, sin duda debemos referirnos a tu trabajo, al trabajo que durante años te ha caracterizado, Marta Olivia, y los valores que has sabido transmitir pues desde todas las vías, tanto desde la academia, las aulas y el propio ejercicio periodístico que realizas día con día. El pasado 25 de agosto, como ya lo estuviste comentando hace un momento, el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, publicó un mensaje en redes sociales en donde mostró su inquietud por un texto doloso publicado por este medio, anunciando que se reservaría el derecho de proceder legalmente en contra de su autor, dice, ¿no? Y bueno, esto me empezó a recordar que esos hechos no son aislados. Hablamos de violencia sistemática en contra de periodistas, de comunicadores y comunicadoras y de defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país, puesto que esto se ha convertido en una estrategia de intimidación utilizada por gobernantes y exgobernantes y por la élite política en lo general, quienes en medio de la coyuntura violenta contra quienes ejercen la libertad de expresión se han aprovechado para imponer cuotas de censura y agendas a modo para las líneas editoriales de los medios de comunicación. Tal y como sucede en otras partes del país, la élite política y gubernamental siguen siendo los principales agentes de riesgo para periodistas en Tamaulipas, especialmente cuando se realizan coberturas críticas como las que realizan tanto tú, Marta Olivia, y todo el equipo de un 2x3. Pese a la alternancia partidista y lo que significaría un supuesto debilitamiento del sistema autoritario hacia los medios de comunicación, no se ha concebido un cambio sustancial para las coberturas críticas o el fortalecimiento del periodismo de investigación. Inclusive para algunos medios tradicionales en el noreste mexicano, estos costos políticos son utilizados de manera perversa para mantener o robustecer los contratos mercantiles entre medios y gobernantes en turno. Cuando hablamos del periodismo de Tamaulipas, tanto las ONGs como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, como los académicos, hemos encontrado que la censura y la autocensura son parte ya de las condiciones naturalizadas para el ejercicio periodístico a través de la oficialización de la agenda informativa que se encuentra a merced de las condiciones de los gobiernos en turno y de sus cuerpos de seguridad también. Cuando esto no les parece suficiente, nos encontramos entonces con amenazas sutiles incluso, como las ocurridas el viernes pasado. No es que esta haya sido sutil, pero ha ocurrido en otros contextos. Y quiero recordar otros casos emblemáticos, un par de casos ocurridos en nuestra región noreste. En febrero de 2016, la coahuilense Roxana Romero fue acosada judicialmente por el exgobernador Humberto Moreira, después de que la periodista denunciara irregularidades en la pensión del funcionario. En ese momento, Moreira alegaba daño moral por parte de Roxana y del medio de comunicación Vanguardia. El caso fue resuelto 3 años después a favor de la periodista y del medio de comunicación. Quizá uno de los casos más sonados fue el protagonizado también por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y el académico y columnista Sergio Aguayo. Este último había sido condenado a pagar 10 millones de pesos por la publicación de un artículo que apuntaba a la corrupción del también expresidente del PRI, quien había sido detenido en España en aquellas fechas. La Suprema Corte de Justicia resolvió el caso el año pasado a favor de Sergio Aguayo. Quiero recordar también los datos que nos muestra la encuesta de perfiles demográficos, laborales y profesionales aplicada a periodistas en México en los últimos 2 años, a través del estudio Worlds of Journalism, en el que participamos más de una decena de académicos y académicas de distintas universidades del país, el cual fue publicado en junio pasado y del que ya hemos mostrado algunos datos en este mismo espacio. Es necesario hacer énfasis en el apartado sobre factores de riesgo, protección y medidas de seguridad,
el cual nos dice un dato que me parece alarmante. Cada una de las 486 personas periodistas que integraron la muestra de todo el país han experimentado al menos un tipo de agresión. Es decir, podríamos generalizarlo, ¿no? A todos los periodistas que trabajamos en México, que trabajan en México, como en la zona noreste, como en Tamaulipas, han sufrido algún tipo de agresión. Para el año pasado, 2022, casi 67% de las personas periodistas dijeron haber sido sujetos de algún tipo de descalificación pública por su trabajo y casi un 77% han recibido insultos o discursos de odio. Además, al menos un 47% de las y los periodistas participantes en este estudio revelaron haber sufrido amenazas o intimidaciones directas por su trabajo profesional, y un poco más del 16% dijo haber sido sujetos de acciones legales por la publicación de la información con la que trabajan. El cuestionario también contempló los apoyos recibidos por las y los periodistas víctimas de algún tipo de agresión, así como las medidas de protección tomadas. La gran parte de periodistas que recibieron alguna agresión afirmó haber recibido algún tipo de ayuda por parte de sus propios colegas, ya sea dentro de su propio medio de comunicación o de otros medios de comunicación. Esto fue alrededor del 80%, mientras que solamente el 14% fueron atendidos por autoridades gubernamentales. Finalmente, dentro de este apartado, una de las mayores preocupaciones que expresaron las y los periodistas encuestados es la impunidad que prevalece en torno a las violencias ejercidas contra comunicadores y comunicadoras, tema en el que coinciden 98% de las personas incluidas en esta muestra. En un segundo lugar, 76% de ellas afirma estar preocupada por su bienestar emocional y por su bienestar mental. Por ello, el llamado es no solo al exgobernador para que cesen las amenazas, sino también a las autoridades para que garanticen la seguridad de Marta Olivia y de todas las personas periodistas que se juegan la vida por una única razón, que es la de realizar su labor informativa, realizar simplemente su trabajo. También quiero hacer un llamado a toda la sociedad para que no seamos indiferentes ante lo que sucede con nuestro periodismo, porque con ello también está en juego nuestro derecho a la información y nuestro derecho al bienestar en lo general. Con esto termino, Marta Olivia. Y nuevamente, mi más sincero reconocimiento por tu valentía y por todo el trabajo que realizas.